Todos decimos amén. ¿Trajo su Biblia? Si no, ahí tenemos una y se las prestamos, ¿ok? Todos hablamos español y ¿estamos bien? Porque lo puedo hacer bilingüe si quieren, ¿ok? Pero sabemos que en el cielo vamos a hablar español, ¿verdad? Amén. No, español, va a ser español. No, Dios, lo bueno es que Dios nos entiende, ¿verdad? En cualquier idioma que sea. Entonces vamos a continuar con las cartas de Pedro, ¿ok? La versión de la Biblia que yo uso los domingos es la NTV, pero también uso la NBI y la Reina Valera para prepararme y compartir con ustedes. El tema principal de las cartas de Pedro es que tú y yo debemos de perseverar en la fe. ¿Escuchaste? A perseverar en nuestra fe, en lo que nosotros decimos que creemos. Porque a veces hay momentos que vienen esas pruebas que de verdad nos van a definir. Entonces tú y yo tenemos que entender qué es lo que creemos y por qué. Para cuando esa prueba venga, y va a venir. Si no tienes pruebas, van a llegar. Y entonces tenemos que perseverar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, antes de empezar, vamos a estar en el capítulo 2, de los versos 13 al 25. Si hay tiempo, ahí vamos a terminarlo todo. Pienso que sí. Pero capítulo 2, versos 13 al 25. Y mire, una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, que aquí en esta iglesia, nosotros enseñamos libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. Le doy gracias a Dios que así es aquí en esta iglesia. Y le doy gracias a Dios porque, mire, a veces hay temas que son un poco controversiales o temas que a personas no les gusta escuchar. Y yo, como el pastor, como el que presenta, no me tengo que preocupar por lo que voy a presentar. ¿Me entiende? Y le doy gracias a Dios que esa libertad para mí. Y mire, si tú estuvieras aquí enfrente y el tema de hoy y de la semana que entra y de los demás van a ser un poco, ¿cómo se dice? Nos van a tirar pedradas a algunos de nosotros. ¿Ok? Y no quiero que se vaya a enojar conmigo. ¿Ok? Es una advertencia desde hoy, por las siguientes 3 semanas. ¿Ok? Dios nos va a hablar a todos. Y hoy, el mensaje de hoy, especialmente que ahorita en este país se acercan las elecciones de los gobernantes. Mire, ya se pusieron serios. Le doy gracias a Dios que yo no me tengo que preocupar cómo presentar su palabra, porque Él nos va a hablar a nosotros. Amén. Y aquí en este pasaje de hoy, quiero que tengas esto en mente y lo apuntes, porque en las siguientes 2 o 3 semanas va a ser el mismo tema, de que Dios nos va a hablar acerca del orden. Apúntelo, orden, a ver, diga orden. Respeto, deber y nuestro testimonio como creyentes, como cristianos. Mire, orden, necesitamos orden para evitar el caos, ¿de acuerdo? Si no hay orden, hay desorden, hay un caos. Necesitamos de respetar la autoridad, ¿de acuerdo? A ver, ¿de acuerdo? Amén. Tenemos que respetar la autoridad. Imagínate, si no respetamos la autoridad, ¿qué va a haber? Desorden o caos. También tenemos que reconocer nuestro deber como servidores, como empleados, como esposos, como esposas. Amén. Ayúdenme, porque no quiero sentirme solo aquí, ¿ok? Y también tenemos que comportarnos de una manera que aquellos que no conocen a Cristo los
¿cómo se dice? That we appeal to them, que nosotros los atraemos, que los llevemos a Jesús. Porque, mire, nuestro comportamiento como creyentes va a conquistar o va a repugnar a otros. Nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, los 4. Orden, respeto, deber y nuestro testimonio. Our witness as a believer is going to attract or repel a aquellos que no conocen a Jesús. Amén. Ok, aquí lo dice la Biblia, lo dice la palabra del Señor y Pedro nos va a recordar. Y recuerde que esta carta fue escrita durante esa gran persecución a los creyentes por el emperador Nerón. Imagínense, y lo que va a decir Pedro, que tenemos que tener orden, respeto, deber y que nuestro testimonio vale mucho como creyentes. ¿Ok? Amén. Antes de empezar la escritura de hoy, a mí me gusta citar ciertas personas que a través del tiempo y de los años han dicho esto o lo otro. Pero mire, antes de poner la cita ahí arriba, dice, aquí puse, a lo largo de la larga historia de la humanidad, el hombre ha tenido que luchar para crear un sistema de derecho y de gobierno como medio para vivir en comunidad, en grupo, en sociedad, en iglesia. ¿De acuerdo? Que a través del tiempo tiene que haber un sistema para controlar, para que haya orden. ¿Sí? Ok. Mire, se ha comprobado que una sociedad, una agrupación, una comunidad, una organización, una iglesia necesita orden para que no caiga en anarquía. ¿Escuchaste? En anarquía. O sea, en caos, en desorden. Si no hay orden, hay desorden, hay caos. Si no sabes qué es anarquía, anarquía es un estado de desorden debido a la ausencia de autoridad u otro sistema de control. ¿A quién le gusta la anarquía? A mí no. Imagínate si vamos al Walmart o al Winco y todos ahí, imagínate. Un desastre, ¿verdad? Tiene que haber orden. Entonces voy a citar aquí a Robert F. Kennedy, que fue el fiscal general de los Estados Unidos del 61 al 64. El mero de las leyes en esos años. Eso fue lo que dijo. Dice, sabemos que no podemos vivir juntos sin reglas. ¿Escuchaste? Sabemos que no podemos vivir juntos sin reglas. Que nos digan lo que está bien y lo que está mal. ¿De acuerdo? Tenemos que tener reglas que nos digan que está bien y que está mal. Lo que está permitido y lo que está prohibido. Sabemos que es la ley la que permite a los hombres vivir juntos. La que crea orden a partir del caos. Sabemos que la ley es el pegamento que mantiene unida a la civilización. Esta plática que este fiscal hizo fue a una universidad en Georgia, a los estudiantes que estaban estudiando leyes, que les dijo, sin leyes hay desorden. Pero ¿sabes? Que Dios desde el principio, antes del principio, Él nos habló acerca del orden, ¿sabías? La humanidad, la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que se inventa ya, Dios ya lo hizo primero. Entonces vayamos a Génesis, para que entiendas que es importante tener orden, organización. Mira, en Génesis 1, ahí lo tengo arriba en la pantalla, pero todo el capítulo 1 habla acerca del orden. Y Dios lo creó, lo inventó, lo puso, lo aplicó. Mira, ahí lo tengo, Génesis 1, del 1 al 3, parte del 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios.
Dios. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada, no había orden. Era un caos. ¿Lo ves? ¿Lo miras? Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Miras esa escena ahí? Todo desordenado. Antes de que Dios interviniera. El 3 dice, y dijo Dios. Y desde allí hasta el último de ese capítulo, Dios nos habla del orden, de lo que Él puso en acción. Y aquí lo voy a hacer en un resumen. Y dijo Dios, sea la luz, la oscuridad. Y lo dijo Dios, sea la luz. Está ordenando las cosas. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, que se separaran. Y dijo Dios que las aguas debajo se junten en un solo lugar. Y dijo Dios que aparezcan luces en los cielos. Y dijo Dios que las aguas se colmen de peces. Y dijo Dios que la tierra produzca toda clase de animales. Y dijo Dios, hagamos a los humanos. ¿Miras ese orden? Esas acciones que Dios está haciendo, que está poniendo en acción. ¿Y sabes que Dios lo puso en orden? ¿Para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Mira, Él quiere que tú y yo vivamos en un mundo, en una comunidad de orden. Quiero que notes eso. Eso es importante. Y el verso 31 del capítulo 1 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Todo lo que había hecho era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así que se cumplió el sexto día. Y luego el capítulo 2, verso 1 dice, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Mire lo que acabamos de leer. De caos a orden. ¿Lo ves? Entonces, Dios quiere que haya orden. Porque si no hay orden, hay desorden. Entonces, con eso en mente, por favor. Orden, respeto, deber y nuestro testimonio. Va a ser el tema que va a salir aquí en muchas partes. ¿Ok? Entonces leamos versos 13 al 14. Y ahí lo tengo. Y quiero que pongamos atención aquí a lo que subrayé o que resalta. Dice, por amor, ¿a quién? Al Señor. Otras versiones dicen, por amor a Jehová. Por amor a Dios. ¿Qué vamos a hacer por amor a Dios? No nos gusta esa palabra de someter, ¿verdad? Dice, voy a leerlo, dice, por amor al Señor, sométanse algunas autoridades humanas. Dice, a toda autoridad humana. Mire, y lo va a calificar, dice, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. El rey nombra a funcionarios, a gobernantes, alcaldes, esto y lo otro. Dice, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. El orden de Dios en el mundo, en la sociedad, en la iglesia, en nuestro hogar. Imagínate si no hubiera orden en nuestras casas. Señor, ayúdanos, ¿verdad? Especially with teenagers. Especialmente con los jóvenes, ¿no? Sorry, young people. Y los que tienen babies, espérate. Tiene que haber orden. Debemos reconocer y aceptar que los gobiernos
son instituciones que desde el principio Dios los puso en acción para la humanidad. Nos guste, no nos guste. ¿Ok? Orden, respeto, deber y nuestro testimonio. ¿Ok? Eso, por favor, les pido que tengan eso en mente mientras que navegamos por estos versos. Porque aquí hay cosas que no nos vamos a pelear, ¿ok? Pero sí podemos tener una discusión, una plática. Y si algo aquí que yo comparto, lo voy a decir, no te pasa, me gusta Starbucks y podemos ir allá, me invitas y a platicar, ¿ok? Así lo hacemos, ¿ok? Pero no nos vamos a pelear, ¿ok? Debemos reconocer y aceptar que los gobiernos son instituciones de Dios y que las leyes de un país deben obedecerse por el bien común. ¿De acuerdo? Las leyes que están en acción se tienen que obedecer. Mire, la NBI, el verso 13, voy a leer la NBI, la versión y luego la Reina Valera, porque dicen un poco diferente, pero es igual. La NBI dice: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Esa es la NBI. La Reina Valera dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Por amor a quién? Al Señor. Que no se nos olvide, vamos a obedecer a la autoridad por amor a Jehová, por amor al Señor. No por amor al gobernante o al presidente, sino por amor al Señor. ¿Lo hacemos? Esa es la pregunta. Que nos ayude el Espíritu Santo, ¿verdad? Por amor a Él lo vamos a hacer. ¿A quiénes nos sometemos? Les pregunto. A ver si están poniendo atención. A toda autoridad por amor al Señor, ¿ok? Nos vamos a someter. Al orden, a las autoridades que gobiernan nuestra sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Por amor al Señor, por amor a Dios. Ahí tengo una foto, la has visto relacionado a la ley, a la autoridad, ¿verdad? Nos vamos a someter a la autoridad sobre nosotros porque amamos al Señor. Mire, Mateo 22, 17 al 21. Dice: esto fueron los escribas, los fariseos, los líderes religiosos, vinieron a Jesús y le preguntaron: danos tu opinión, Jesús. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Imagínate, si alguien viene y te pregunta: tienes que pagar sus impuestos, ¿verdad? En abril. Es la ley, mi hermano. Okay. Dice: ¿o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús respondió: hipócritas, ¿por qué me tienden trampa? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. Les dio una cora, ¿verdad? Le dieron una cora y le dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Preguntó Jesús. Del César, respondieron. Entonces dijo Jesús: denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es nuestra mandato. Que obedezcamos, que respetemos a la autoridad y que demos a Dios lo que es de Dios. Amén. Si estás en una situación que no sabes qué hacer, da a Dios. Y si Dios autoriza a la autoridad, respeto a la autoridad. ¿Ok? Nuestro deber como cristianos y ciudadanos de una nación. Amén.
en cualquier país que estemos. Son las leyes del país. Aquí puse, nadie puede aceptar los privilegios que se proporcionan para los ciudadanos de una nación sin aceptar también las responsabilidades y los deberes que el país o esa entity, esa organización requiere. ¿De acuerdo? Si recibes privilegios, tienes que dar. Si quieres freeways, carreteras, hospitales, tienes que pagar impuestos. Amén. Ok. Iba a decir, no estamos grabados, pero sí estamos grabados, ok. Está en YouTube, estamos en vivo. Nadie por honor y decencia puede tomarlo todo y no dar nada. ¿Me escuchaste? Porque muchos de nosotros nomás queremos recibir, pero no queremos dar, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Es mejor dar que recibir. Okay. Mire, Gálatas 5, 22 al 23. Si tenemos una pregunta o es un poco difícil aceptar el orden o la autoridad, ¿okay? Aquí es la clave. La aplico a mí y te invito a que tú pienses en esto. Gálatas 5, 22 al 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, está hablando a los creyentes, a los que ya profesaron a Jesús como Señor. Dice, la primera es ¿qué? Amor. Por amor, con amor voy a respetar la autoridad. Alegría, con alegría voy a respetar la autoridad. Con paz, mire, con paciencia, amén. Gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Cómo vamos a reaccionar a esa autoridad? ¿Recuerdas? Orden, respeto, deber y nuestro testimonio. ¿Va a atraer o va a repugnar a aquellos que no conocen a Dios? El Espíritu de Dios es el que cambia a las personas. ¿Escuchaste? Dios es quien cambia a las personas, no tú y yo. Ni una ley va a cambiar a la persona, sino Dios es el que cambia. Les da corazones nuevos y amor por Dios y por sus semejantes. Dios es el que cambia. Dios es el que obra y hace esas cosas. Nosotros debemos aprender a ser como Jesús cuando Él compartía la buena noticia de salvación. Tú y yo tenemos que ser así. ¿Qué dijo Jesús? Dele a César lo que le pertenece a César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Debemos abandonar los males sociales abordando primero los males espirituales. ¿Escuchaste? ¿Lo repito? Debemos abordar los males sociales abordando primero los males espirituales. Si vamos a tratar de cambiar a otros, mi hermano, primero tenemos que cambiarnos nosotros internamente, ¿ok? Tenemos que así hacerlo. Que dejar que el Espíritu obre en nosotros para impactar a otros. Cada día tú y yo tenemos una oportunidad para exercise, ¿cómo se dice exercise? Ejercer, caminar por el Espíritu o caminar por lo que yo digo la vida loca o la vida pecaminosa. Si lees los versos 19 al 22 de Gálatas, ahí dice el fruto de la vida de pecado. Tú y yo tenemos una oportunidad cada día, cada momento, de ejercer, caminar por el Espíritu o caminar por esta humanidad. Te reto, la próxima vez que te enfrentes a una situación,
de esto o lo otro, deliberadamente decide cuál de estas dos opciones vas a ejercer por amor a Dios. Por amor a Dios. ¿Cómo vas a actuar? Es reto. Para bien, ¿ok? No es fácil, mi hermano. Mañana, cuando vayas al trabajo y alguien se te atraviesa, te reto a cómo vas a reaccionar. ¿Ok? ¿Me cuentas qué te pasó? Ok. Leamos versos 15 al 17. Pedro sigue. Y recuerde, estos hermanos a quienes él escribe están sufriendo, mi hermano. Están bajo Nerón. Y mire lo que Pedro les está aconsejando. Orden, ¿verdad? Respeto, deber y nuestro testimonio. 15 y 17, leamos. Dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, mire, aquí está la clave, haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¿Has estado ahí? Que alguien te acusa de esto o lo otro, pero ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué es lo que dicen? ¿Ve? Por su fruto los vas a conocer. Pues tú profesas creer y seguir a Jesús, pero mira, ¿cómo salemos de eso? ¿Verdad? El 16, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Y aquí tengo el 17 y está ahí, resalta, respeten a todos. ¿A quién? A todos. Y amen a la familia de creyentes. Y todos tenemos que decir amén. ¿Verdad? Que nos amen. Aquí entre hermanos tenemos que amarnos. Y lo dice, teman a Dios. Y aquí va el que tal vez no nos gusta a veces. Y respeten, ¿a quién? Al rey, al presidente, al gobernador, al alcalde, a la autoridad, mi hermano. Mire. Respeten. Esa palabra a veces la usamos, pero a mí me gusta definirla un poquito más a fondo. Respetar, respeten, podemos decir reconozcan a la autoridad sobre nosotros, acepten a la autoridad sobre nosotros. Y otra palabra que se puede usar es toleren a la autoridad sobre nosotros. Y luego dice Pedro, respeten a todos, reconozcan, acepten, toleren a todos, dice. Y aquí puse recordar los derechos de la personalidad humana, porque a veces tratamos a las personas como una cosa en vez de personas. ¿Ve? Hay una diferencia. Y Dios, Jesús nos dice, each person matters. Cada persona tiene valor para Dios. A quien sea. Se tiene que respetar a esa persona. No es una cosa. La próxima vez que te pases con alguien que no te pase, no la mires como una cosa, sino como una persona. Y eso te va a ayudar a respetar, a entender, a aceptar, a reconocer. Trata a las personas como una persona y no simplemente como una cosa. Aquí dice también Pedro, amen a la familia de creyentes. Aquí puse, el ambiente dominante de una iglesia debe ser el amor. ¿Escuchaste? El ambiente dominante, lo que domina una congregación es el amor. Es el amor fraternal, el amor entre familia, entre hermanos. Y yo quiero, la palabra que usó Pedro aquí es fileo, es fraternal, entre amigos, entre hermanos. Pero te reto a que sea ese amor sin condición, el ágape, que tú amas
a tu hermano creyente sin ninguna condición. Y luego dice, teman a Dios, dice Pedro. Y esa palabra de temer no quiere decir que te asustas, tienes temor, miedo de Dios, que no quieres acercarte. No, dice, dale la posición, el valor que Él merece. Esa es la palabra de que teman a Dios. Sé consciente de quién es Dios. Eso es lo que debemos de tener en mente todo el tiempo. Y luego dice, respeten al rey. ¿Sabías que la enseñanza principal, central del Nuevo Testamento concerniente a las autoridades vez tras vez nos dice que debemos de respetar a la autoridad que está sobre nosotros? Aquí el rey o el gobernante, el presidente si quieres, es enviado por Dios para preservar el orden en la sociedad. Y debemos de respetar, incluso si ese gobernante es un Nerón. ¿Me escuchaste? ¿Por qué lo vamos a hacer? Por amor a Dios. No se lo olvide, mi hermano. La próxima vez que tú tengas un problema en aceptar, hazlo por el amor a Jehová, por amor a Dios. Romanos 12, del 1 al 2. Este es Pablo hablando a la iglesia en Roma. Le dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio, eso es clave, que sea un sacrificio que te cueste, que sea difícil, vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo quieres reaccionar? ¿En tu humanidad o a través del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Vas a dejar que Dios te transforme o tú vas a actuar con tus emociones, con tu humanidad a la situación? Es un reto, mi hermano, es algo difícil que tenemos que estar conscientes y hacer. Dice, cuando hacemos esto en Romanos, dice, entonces vamos a aprender a conocer la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando Él nos transforma, vamos a reconocerla, la cual es buena, agradable y perfecta. Leamos Pedro 2, 18 al 19. Recuerde, orden, ¿verdad? Respeto. Ahora vamos a hablar un poco acerca del deber, de nuestro deber. Y al último vamos a hablar de nuestro testimonio. Y aquí Pedro específicamente, es un poco difícil para nosotros hoy en día porque en nuestra sociedad hablar acerca de esclavos, ¿verdad? Siervos. En ese tiempo, cuando esta escritura fue escrita, la mayoría de las personas y especialmente los creyentes en iglesias eran esclavos. Eran esclavos empleados por personas para hacer ciertas cosas. Algunos de ellos eran maestros, cocineros, doctores, enfermeros, de toda clase, tipo de servidor, de esclavo. ¿Okay? Y la palabra que Pedro usa aquí no es doulos, que es esclavo, sino es otra palabra que usa para un esclavo en una casa. O sea, no un esclavo que trabaja ¿cómo se dice? En el field, en el campo. Es alguien que trabaja en un hogar, por ejemplo. Y eso es lo que está usando aquí técnicamente, específicamente, ¿ok? Pero nos habla a nosotros
como servidores en cualquier clase o tipo. ¿Ok? Nosotros trabajamos, servimos, ¿verdad? Nosotros servimos para nuestras familias en casa, en la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí tenga eso en mente. Leamos versos 18 al 19. Dice: ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Y ahí está esa palabra otra vez: respeto, respetar. Hagan lo que ellos les ordenan. Quiero que te pongas en tu trabajo, y si está un poco difícil, escucha, ¿ok? Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables. Qué bonito si allí parara, ¿verdad? Pero dice, sino también si son crueles. ¿Conoces a un amo? A un patrón, un jefe que es cruel. ¿Qué dice aquí? Sométete. There's logic. Hay lógica aquí, ¿ok? ¿Por qué nos vamos a someter? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue después del deber? Nuestro testimonio, hermano. Imagínate, si tú quieres ganar al patrón, al jefe, al manager para Cristo y no obedeces, ¿qué estás testificando? Right? ¿Sí? ¿Ve? Aquí lo que está diciendo Pedro 19. Pues Dios, ¿quién? Se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Mire, Dios sabe cuando sufrimos injusticias y Él se va a encargar de esa injusticia, no tú y yo. Aquí lo que Dios nos requiere es que respetemos. ¿Ok? Aquí puse: en el derecho romano, un esclavo no era una persona, sino una cosa. Era una cosa, no era una persona. Y no tenía absolutamente ningún derecho legal. En esta situación surgió el cristianismo con su mensaje de que todos somos preciosos ante los ojos de Dios. Y por eso muchos en la iglesia vinieron a los pies de Cristo para recibir a Jesús. Aquí puse: en el ideal cristiano, el trabajo no se hace por prestigio o ganancia personal. ¿Me escuchaste? Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo para suplir las necesidades de la casa, lo hacemos para Dios. Lo hacemos para Él. El proceso, bendecimos a otros, como a nuestras familias, por hacerlo. Te invito a que tengas eso en mente, ¿ok? La próxima vez que vayas al trabajo que no te gusta, come on, ayúdenme. Romanos 5, 1 al 2. Mire, si no me cree, aquí está. ¿Okay? Romanos 5, 1 al 2. Dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Esa es nuestra meta, mi hermano. Estar con Jesús, obedecerlo, amarlo, servirle a Él. Hemos recibido paz, gracia y favor inmerecido y esperamos participar en gloria con Jesús. Esa es nuestra recompensa. En Romanos 5, sigue los versos 3 al 5, dice: también nos alegramos, y ponga mucha atención aquí,
También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿De acuerdo? ¿Se alegra cuando usted enfrenta una prueba o algo difícil? Aquí Pablo nos dice que nos alegremos. Yo entiendo, no se sienta mal. Dice, nos alegramos porque sabemos que nos ayudan. Mire, aquí tenemos que tener una perspectiva diferente a lo que naturalmente es nuestra reacción. We avoid difficulties, ¿verdad? Corremos de algo difícil. Entonces, no queremos enfrentarlos. Pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué eso difícil viene a nosotros? Y aquí nos dice, Pablo dice, nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Ve? Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. A muchos de nosotros nuestro carácter tiene que ser refinado, ¿verdad? Porque algunos de nosotros tenemos espinas que cuando alguien nos critica o dice una cosa, las salen, ¿verdad? Pero si dejamos que Dios nos ayude a enfrentarnos a eso difícil, que esas espinas se vuelvan en ¿qué? Que se quiten, rosas, que se quiten, ¿no? Pero mire, y dice 4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Aquí en esta tierra, mi hermano, estamos en un proceso, ¿verdad? De llegar a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no todos somos iguales. Todos pasamos por un proceso diferente. Que al final, que cuando lleguemos a gloria, vamos a estar frente a Jesús. Me gusta decir, estamos bajo construcción. We're under construction. Nadie de nosotros ha llegado a la cima de lo que Dios tiene para nosotros. El 5 dice, y esa esperanza no acabará, amén, en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. No te desesperes, no te preocupes, no te pongas nervioso en una situación que es difícil. Rely on the Holy Spirit that lives in you. Ve y dile al Espíritu Santo que está en ti, ayúdame en este instante, en este momento, a someterme, a respetar, a hacer lo que tengo que hacer, porque mi testimonio vale mucho. ¿Ok? Ahí tengo una foto, me gustó, de una planta, una hierba. Me imaginé que ese soy yo, ese eres tú. Y no sé por qué, pero tenemos que resistir cosas difíciles. ¿Cuántos de ustedes han visto una planta así, en la carretera o en tu yarda, verdad? Y esa frase, no sé, en México decimos, hierba mala no muere. Pero no quiero que la tomes así, ¿ok? Sino que somos una hierba, una planta que pertenece a Dios, que venga lo que venga, vamos a estar. Sí, amén. ¿Me entiendes? Que eso sea lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿ok? Que podamos hacerlo. Solo en Dios. Leamos versos 20 al 21. El 20 dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. ¿Escuchaste? Si haces algo mal y hay consecuencia, no podemos quejarnos, porque sabíamos qué hacer, ¿verdad? El 21, paciencia. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes.
Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Escuchaste? ¿Quién es nuestro ejemplo? Cuando sufrimos, cuando pasamos cosas difíciles, si piensas que nadie te entiende, que nadie ha experimentado o vivido lo mismo que tú, que mires a Jesús. Conócelo. Lee su palabra, lo que Él sufrió, lo que Él hizo, lo que Él vivió. Es nuestro modelo. Santiago 5, versos 7 al 8. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo vamos a ser pacientes? Hasta la venida del Señor, dice, sean pacientes. Dice, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. Y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Tenemos que ser pacientes en esa cosa difícil. ¿Cuántos de ustedes les gusta sembrar o han sembrado esto o lo otro? ¿Cuántos de ustedes? Yo tengo el limón que ya tiene como 5 años y no da fruto. Tengo que ser paciente, ¿ok? Para ver si un día va a dar, ¿ok? No me tengo que desesperar. Esa es la idea aquí, ¿ok? Que venga algo difícil, nosotros tenemos que ser pacientes. Y aquí voy a terminar y voy a parar en estos versos. Para la próxima semana seguimos. Pero mire, ahí tengo una foto de un puño. Hay momentos o cosas que a veces así queremos reaccionar. ¿Verdad? ¿Soy el único? We get upset, we get angry. Y queremos reaccionar fuerte. Pero recuerda, tiene que haber orden. ¿Verdad? ¿Qué es la siguiente? Respeto, deber y nuestro testimonio. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a atraer o a... ¿Qué es la palabra que quiero usar? A mí me gusta repugnar, ¿ok? Es porque es más fuerte, ¿ok? Pues no nos gusta a veces ser así, pero si lo piensas de esa manera, te va a hacer pensar cómo actuar, ¿ok? La próxima vez que tú estés en una situación así. Pero mire, Deuteronomio 32 al 35. Para que no te desesperes. Y aquí es Dios hablando. En el Antiguo Testamento dice, mía es la venganza. ¿De quién? De Dios, de Jehová. Yo pagaré. A su debido tiempo, su pie resbalará, se apresura su desastre. Y el día del juicio se avecina. Sometimes we think people get away with stuff. A veces pensamos que las personas que deben ser, que haya consecuencia, que no hay. Pero no te desesperes. No es tu responsabilidad. ¿Ok? Dios lo va a hacer. ¿Ok? No te preocupes. Entonces ahí vamos a parar. Y antes de terminar el mensaje y seguir con lo que quiero compartir con ustedes, quiero que leamos este verso. En Tito, capítulo 3, verso 1 y 2. Pablo hablando a Tito dice, recuérdales a los creyentes que se sometan, ¿a quién? Dice que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. ¿Escuchaste? Que se sometan al gobierno. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno.
No deben calumniar a nadie. ¿Escuchaste? No deben calumniar a nadie. Y tienen que evitar, dice, pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. ¿Escuchaste? Humildad con el trato con todos. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Para poder cumplir con esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Amén. Póngase de pie y oramos. Te damos gracias, Dios, por este momento que nos diste en tu palabra. Te pido, Dios, que esto lo podamos captar, recibir y entender. Que tú eres un Dios de orden. Tú esperas que respetemos a otros. Tenemos un deber que realizar por amor a ti. Y que nuestro testimonio vale y dice mucho. Queremos ser ese instrumento que tú usas para el bien de otros. Y así, Dios, complacerte a ti y solo a ti, Dios. Te pido que el Espíritu Santo que reside en cada creyente, Dios, se manifieste y guíe, enseñe y nos muestre exactamente qué hacer y cómo hacerlo en cada situación para así tu voluntad. Te damos gracias, Jesús, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Te amamos, Jesús. Todos decimos amén.